Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá que arrancamos de nuevo y arrancamos en un nuevo ambiente, como ustedes pueden ver. No solo en un nuevo ambiente, el ambiente virtual que tenemos a partir de la pandemia del COVID-19, sino también en un nuevo, en un nuevo ambiente nacional. Es decir, desde el 16 de agosto ha habido un cambio de gobierno y por lo tanto, pues, ojalá también ingresa en ese cambio y en esa covidianidad, virtualidad que nos permite llegar a todos y a todas ustedes una vez más a través de todos los medios de ojalá multimedia, porque ojalá se multiplica. Ojalá no solamente ya televisión, también radio. Estamos en digital, en nuestro diario digital también, y estamos en todas las redes sociales, de manera que búsquenos, que ahí está ojalá. Nosotros pues estamos inaugurando lo que se comenzó el 16 de agosto, pensamos que íbamos a necesitar más tiempo para ver lo que venía para el país, pero no ha sido necesario mucho más tiempo. Ya hemos visto a la Federación Dominicana de Comerciantes que llama la atención al gobierno dominicano sobre el aumento del costo de la canasta familiar y particularmente el costo de algunos productos, específicamente de la agricultura, de la agropecuaria. Estamos hablando de los plátanos, estamos hablando, en fin, de los víveres en sentido general. La Federación Dominicana de Comerciantes también y otras organizaciones han llamado la atención sobre un hecho importante, y es que los permisos de importación ya no los está dando o no los está sorteando la Junta Agroempresarial Dominicana, que fue una de las conquistas de la transparencia que hubo aquí durante los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, sino que esos permisos los están dando a particulares ya. De manera que la transparencia de que se nos habló parece que no es tal transparencia. Acabamos de oír a una organización que denuncia los procesos de licitación que se han estado llevando a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores han sido ganados una cantidad de ellos impresionante por una sola empresa, que dicho sea de paso está casualmente asociada a uno de los familiares del ministro de esa institución. Y además estamos oyendo que en algunas instituciones se han retirado de la internet, es decir, no están en línea las nóminas de las instituciones, que es una de las conquistas también de la transparencia, conquistas del pueblo dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana en todo su gobierno hace ya un buen tiempo. Una de las preocupaciones fue que las nóminas de las instituciones estén en línea para que todo el mundo pueda fiscalizarla sin ningún miedo, sin ningún temor. Y además de eso, estamos hablando de que lesionada está la transparencia con todas estas cosas, queda la transparencia, pero también lesionados están importantes sectores del país en lo que podríamos llamar una campaña de despojo. Un despojo que se lleva a cabo contra pequeños productores del campo, a los cuales se les despoja de un tractor, de un camión, en fin, de cualquier cosa que esta gente crea que ha sido, no que fue entregada de manera irregular, no, sino que ellos pueden creer. No demuestran nada, no dicen nada. Estamos realmente en un ambiente delicado, porque además de ese despojo hay otro despojo, que es el despojo que se lleva a cabo en toda la administración pública. Miles, probablemente decenas de miles de empleados que han sido lanzados a la calle en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis social que además no es nacional, sino que es también internacional, es mundial, todos lo sabemos. Es decir, también ahí hay un despojo, porque muchos de esos empleados, muchos de esos servidores públicos eran altísimos profesionales, muy calificados todos ellos, porque conozco una buena parte de ellos,
muy calificados y que sin embargo se los trata como si ellos fueran algunos politiqueros que llegaron a sus puestos por politiquería. No, señor, altamente capacitados, y eso es un despojo, inexplicable, porque está privando al Estado de personal de altísima capacidad, personal de altísima preparación, y esa campaña de despojo también está ahí en marcha, en medio de una situación como esta. Ya usted sabe de lo que estamos hablando, porque si de esa manera es que se va a actuar, si ese fue el cambio que se prometió, la cosa entonces pinta mal desde el comienzo. Ya tenemos una ministra ahí que ha tenido que pedir licencia porque ha sido seriamente cuestionada también. Y tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el panorama que avisoramos, que vemos, al que nos enfrentamos, lamentablemente, en muchos aspectos lamentables, repito. Y desde luego, bueno, pues en medio de todo esto, veo al Partido de la Liberación Dominicana, que está organizando su congreso. Uno pudiera creer que ese partido lo que debía estar es atento a lo que se está haciendo, porque se están llevando a cabo abusos, realmente. Y bueno, pero quizás como Roberto Rodríguez Marchena, que está aquí con nosotros, le está dando seguimiento a ese Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, el 9º Congreso. José Joaquín Vidó Medina, dicho sea de paso, que rinde tributo a un dominicano, a un ser humano excepcional, a un referente. Vidó Medina es un referente moral, ético, profesional para la República Dominicana. Entonces, veo aquello y lo contrasto con esto, y pido un poco de luz a Roberto Rodríguez Marchena, que sí ha estado dando seguimiento de cerca al Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, y podría decirnos cómo engrampar una cosa con la otra, cómo encaja una cosa en la otra. Así que bienvenido, Roberto Rodríguez, a la nueva versión de Ojalá. Me siento muy alegre de poder tener la oportunidad de participar de este esfuerzo de Ojalá Multimedia. Y me alegra compartir contigo, Ramón, con Rafael Sánchez Cárdenas, con Guillermo Ricard Calventi, con Fran Pacheco, con Mabel Lemoniel, con Maciel del Rosario Antigua, con Marino Hilario, con Carlos Tomás del Pozo y muchos otros compañeros y compañeras que de algún modo, sea participando directamente en cualquiera de los medios que estamos animando, como de colaboración que pudieran dar. Porque el gran valor de Ojalá, y es gran mérito tuyo, Ramón, quiero celebrar eso, gran mérito tuyo, pues haber mantenido este esfuerzo que iniciamos por allá, por el año 1997, en aquel entonces era actualidad, a prima noche, actualidad, música y ternura, es decir, esto nació de esa manera y se fue transformando, ¿no? Como esos asentamientos humanos que primero se establecen en un territorio, va creciendo la población y entonces pues se van convirtiendo en ciudades, ¿no? Esos primeros asentamientos, pues a prima noche, actualidad, música y ternura, pues con el tiempo, ¿verdad? No solamente con la integración de perspectiva ciudadana en un momento determinado, sino que luego con Ojalá pues ha venido pues aportando, tratando de ser útil en la construcción de políticas públicas en la República Dominicana y de evaluar el acontecer cotidiano. De modo que me siento muy alegre, Ramón, de esta oportunidad y reiterar el compromiso de cada uno de nosotros de ser útiles al pueblo dominicano. Y este concepto de la utilidad es el que quisiera apelar en este momento para entender el 9º Congreso Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Una estructura como el Partido de la Liberación Dominicana demostró durante, por lo menos en los últimos 8 años de gobierno, su utilidad para el pueblo dominicano. Es decir, cuando el PLD hablaba como lema fundacional, como leitmotiv de los y las PLDistas, de servir al partido para servir al pueblo, estableciendo claramente que había que prepararse, que había que capacitarse, que había que estudiar la realidad socioeconómica y política de la República Dominicana
para ser útil. ¿A través de qué? Bueno, a través de propuestas políticas y evidentemente esas propuestas políticas tratar de que se convirtieran en poder y desde el poder ejecutar esas políticas públicas. El PLD ha tenido una trayectoria perfectamente clara en ese sentido. O sea, ha sido fiel a ese leitmotiv que tuvo en sus orígenes de servir al partido para servir al pueblo. Los y las PLDistas tenían en el Partido de la Liberación Dominicana una escuela de formación, una escuela de estudio de la realidad sociopolítica de la República Dominicana y del mundo. Es decir, que se prepararon para servir. Y entonces tuvieron la oportunidad de llegar al poder. El pueblo dominicano tuvo la generosidad de darle la oportunidad de ejercer el poder, de ponerlos a prueba a los y las PLDistas para que esas cosas que ellos habían diagnosticado y encontrado soluciones, pues pudieran ejecutarse. Y así fue. El Partido de la Liberación Dominicana, yo puedo decir con mucho orgullo, porque soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana, fue útil al pueblo dominicano. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que mejoró sus condiciones de vida. Mejoró sus condiciones de vida y fortaleció las instituciones. Para resumirlo en una frase, logramos un mayor bienestar del pueblo dominicano y al mismo tiempo democratizamos la sociedad, como era la pulsión, como era el movimiento que existía en la sociedad dominicana. Porque hay un proceso de, sin duda, al margen de los partidos políticos, al margen de las organizaciones sociales, de democratizarse. La sociedad dominicana hace acopio de diferentes oportunidades para poder democratizarse. Y entonces el PLD le dio una lectura correcta a ese fenómeno que estaba sucediendo en la sociedad y lo convirtió en políticas públicas. Por eso tú, con muchísima razón, hablabas de la transparencia. La transparencia no es más que esa expresión de la voluntad del pueblo dominicano de convivir teniendo las cuentas claras. Entonces, todo eso tiene que traducirse en políticas, que fue lo que hicimos, la creación del portal transaccional, diferentes legislaciones que obligaban a los funcionarios públicos, a los ciudadanos, a presentar lo que estaban realizando, ¿verdad? A rendir cuentas permanentemente. La labor de comunicación del gobierno y del presidente Danilo Medina era una constante rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos que se dan en la sociedad, el Partido de la Liberación Dominicana, pues hizo acopio de ellos y entonces fue útil. Y esto es lo que está pasando ahora. El Partido de la Liberación Dominicana sale del poder ejecutivo, conserva una importante fuerza legislativa y otra gran fuerza municipal, tanto a nivel de ayuntamientos como de distritos municipales, y entonces está abocado ahora mismo a un momento de reflexión que se inició unas semanas atrás y que va a culminar el 15 de diciembre. Esa reflexión tiene que ser una reflexión organizada. ¿Cuál es el eje de este noveno Congreso Guido Medina? ¿Cómo podemos ser útiles al pueblo dominicano en esta nueva condición? Lo fuimos y fuimos muy útiles desde el gobierno porque pusimos la economía, los negocios, las familias a prosperar, a mejorar sus condiciones de vida, fortalecimos las instituciones. Ahora nos toca ver cómo podemos acompañar al pueblo dominicano en esta nueva realidad que tú hacías mención, ¿no? Entonces, es eso. Nos estamos preparando para tratar de ser más útiles a la sociedad dominicana en estas circunstancias. Y con mucho tino, el Partido de la Liberación Dominicana ha puesto como lema de este Congreso, por la transformación, dice así, por la transformación y el fortalecimiento de la identidad partidaria. ¿Qué quiere decir eso? De que los y las PLDistas tienen que ser conscientes de lo que son, del papel que ellos mismos han decidido jugar en la sociedad dominicana, porque es un acto voluntario. Un partido es la reunión de hombres y mujeres que voluntariamente deciden participar de la política y desde la esfera política aportar a la sociedad en cuestión, en este caso la sociedad dominicana. Entonces, los y las PLDistas pues están en este momento de reflexión para organizar cuáles podrían ser sus propuestas a la sociedad dominicana. Eso evidentemente ha tenido expresiones muy hermosas de parte del líder del partido, de Danilo Medina, de autocrítica.
porque también dentro de la historia del PLD, la autocrítica serena, constructiva, ha sido un factor de avance permanente, en el sentido de que, bueno, si hacemos una determinada actividad, si vamos a evaluar los resultados, y entonces miremos con toda la humildad, con toda la sinceridad, los aspectos positivos, los aspectos incompletos que pudo tener esa actividad para establecer correctivos. Entonces, con un sentido de humildad, hemos reconocido los aciertos que hemos tenido, pero también nuestras insuficiencias. ¿Para qué? Para que el pueblo dominicano pues, pueda tener la confianza de que el PLD sigue siendo un servidor del pueblo dominicano. Y entonces en eso estamos. Se está desarrollando de una manera, yo diría, muy entusiasta, muy alegre. Próximamente, en los próximos días, se va a iniciar la discusión de varios documentos importantes que tocan diferentes temas de la vida nacional, no solo la evaluación de la coyuntura actual que vive la República Dominicana y el mundo, que tú señalabas hace un momento, sino políticas en particular. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano necesita saber qué piensa su principal fuerza política. ¿Qué piensan estos hombres y mujeres que hasta hace poco estuvieron dirigiendo el Estado de la República Dominicana? ¿Y qué piensan que debe hacerse en esta nueva situación? Porque hay una nueva situación, una situación de crisis sanitaria que también ha desembocado en una crisis económica. Una crisis porque los negocios han tenido que readaptarse, ha habido dificultades en todas partes del mundo, en el sentido no solo de la producción, sino también del consumo. Es decir, hay una nueva realidad que requiere de nuevas propuestas. Y en eso está abocado el Partido de la Liberación Dominicana. De modo que esa búsqueda permanente de cómo ser útil, yo lo veo también como un acto de suma responsabilidad. Porque los ciudadanos y ciudadanas tienen en algún momento de su vida una encrucijada. O usted se compromete con algo o es indiferente. Porque usted lo que nos puede es alegar ignorancia, porque usted la está viviendo en su cotidianidad. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no quiere ser indiferente a la nueva situación que hay. Y yo eso lo saludo y como PLDista lo veo muy bien y me regocija de que mi partido haya propiciado esta evaluación que se va a expresar en políticas públicas renovadas y en actitudes renovadas de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, quiere decir eso. Bueno, demos la oportunidad a Fran Pacheco, que también está ahí y quiere opinar. Adelante, Fran. Sobre los aspectos que ustedes han mencionado, hay que destacar que la República Dominicana pues, vive momentos de incertidumbre. Incertidumbre porque estamos en medio de una pandemia y esa pandemia ha provocado, bueno, ya una crisis sanitaria que ha degenerado en una crisis económica también. Se han caído las recaudaciones, muchos negocios han quebrado, se han ido a pique y encima de todo esto tenemos una dirección desde el gobierno, una dirección del Estado Dominicano que luce estar improvisando y eso crea también incertidumbre en las personas. Como usted mencionaba, profesor Ramón, hay una serie de acciones que lo que han significado es regresión en materia de transparencia, conquistas del pueblo dominicano, en materia de transparencia, en materia de políticas públicas que se han desmontado, que han iniciado. Se ha visto la intención desde la administración pública de desmontar esas políticas que bien funcionado y que bien han funcionado hasta este momento. El PLD, Partido de la Liberación Dominicana, está sumergido en estos momentos en este congreso que acaba de describir Roberto Rodríguez Marchena, y la sociedad dominicana espera hoy más que nunca, hoy que hemos visto que a propósito de lo que usted mencionaba, profesor, del despojo a decenas, cientos de productores campesinos en diferentes lugares, la desmovilización de estas personas, y aunque hay honrosas excepciones,
hemos visto en Cabeza de Toro cómo se ha resistido a esto. No es la ley, no es lo general. Cuando vemos que una comunidad, que un sector está totalmente desmovilizado, que permite que se le despoje de forma ilegal de un bien adquirido, de una conquista de esa comunidad, pues hoy más que nunca el pueblo dominicano necesita conciencia social, necesita conciencia política, necesita conciencia de clase, y el PLD, desde su nacimiento, desde que surgió como una visión del profesor Juan Bosch, pues nació con esa visión y con esta ideología del profesor Juan Bosch, de la necesidad de que el pueblo dominicano cada vez sea más consciente, de crear una sociedad revolucionaria, un pensamiento revolucionario, pero no revolucionario en el sentido de tomar las armas y coger la loma, sino la revolución del pensamiento, de la necesidad de trabajar, de desarrollar la República Dominicana, de cada vez tener muchas más conquistas sociales. Y vimos que a 23 años de haber sido fundado el Partido de la Liberación Dominicana, se adquirió el poder, un partido que se ha visto históricamente organizado, como lo dice uno de sus eslogans, valiente, consciente y disciplinado. El Partido de la Liberación Dominicana ha llevado conquistas, ha acompañado al pueblo dominicano, sobre todo en los últimos 8 años, en estas conquistas sociales, en esa lucha, y hemos visto el ideal y las ideas del profesor Juan Bosch en la alfabetización, en la democratización del crédito, en la transparencia desde el Estado. Muchas de estas políticas, lamentablemente, están en un proceso de desmonte después de que el pueblo dominicano la había adquirido, la había conquistado. Creo que la sociedad dominicana hoy más que nunca necesita conciencia política, conciencia de clase, conciencia ciudadana, y el PLD debe responder a eso porque es su origen, es su visión. Ya pudieran ampliar ustedes dos, que son fundadores, digámoslo así, desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, la imbricación, la necesidad de que esto se entreteja. Partido, sociedad, en un momento de incertidumbre y en un momento en que la sociedad dominicana necesita explicaciones, necesita que se le acompañe en este proceso que luce ser complejo. Estamos hablando de un momento de particular reflexión, como lo dice Roberto Rodríguez. Pero cuando uno está en reflexión, como lo está haciendo el PLD en su congreso, Midó Medina, su 9º congreso Midó Medina, no quiere decir que está concentrado nada más que en eso. También echa el ojo a lo que está pasando alrededor y está ojo a visor. Está ojo a visor. Por lo menos eso entiendo yo, Roberto, que no hay un proceso de interiorización y de quedarme aquí, encerrarme en una concha, sino que es un proceso de reflexión que está también echando el ojo a lo que está pasando afuera. De ahí la respuesta que un equipo de técnicos ofreciera la semana pasada también a algunas de las precisiones o de las declaraciones que habían estado haciendo algunos personeros del gobierno, que hablaban pues de quiebra del país. Ya eso por lo menos hemos visto que ha mermado, ha amainado ese tiempo, ¿no? No los oigo hablando de quiebra ahora, pero estuvieron hablando de quiebra, pues sin darse cuenta de que entonces están haciendo un daño peor al país. Es mucho mayor, porque los inversionistas no van a donde se les habla de quiebra. El inversionista no va a donde se les habla de quiebra. De manera que los capitales son muy delicados, muy volátiles y no se los puede estar provocando. Todo el mundo lo sabe. Nadie invierte donde le están hablando de quiebra. Y ese fue uno de los graves errores de esta gente, ¿no? Al llegar ahí, parece que están por enmendarlo y bueno, ya veremos. O sea, quiero decir, acompañando lo que tú has dicho, Roberto, está el PLD embebido, está inmerso en su congreso, pero eso no quiere decir que no esté mirando el entorno, ¿no? Entiendo yo. Así es. Mira, tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía
de la República Dominicana, de esta administración, pues desmintieron de manera categórica de que el país, de que el gobierno estuviese quebrado. Y ciertamente la República Dominicana, si ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia, los pronósticos tanto de la CEPAL como del Banco Mundial como del BID, era que la República Dominicana, por sus características, que ya lo veremos más adelante, pues tenía una capacidad de resiliencia mayor que otras economías de América Latina. Cuando se preveía el impacto del COVID-19 en los primeros meses, estoy hablando de marzo, abril y mayo, en la economía latinoamericana, pues se decía que la mayoría de los países latinoamericanos, o la casi totalidad, iban a decrecer en el orden de 2, 3, 4, 5 y hasta 6%. En cambio, la República Dominicana, el pronóstico en ese momento era de que decrecería apenas un 1% o no decrecería. Es decir, que no habría crecimiento, pero tampoco decrecimiento. Y eso por los fuertes fundamentos de la economía dominicana. Que es una economía diversa, que por lo tanto, como dicen, tiene una mayor capacidad de resiliencia, de recuperarse frente a cualquier agresión y hacer los ajustes. Y es lo que hemos visto. El último informe del Banco Central a agosto, es decir, mientras estuvo Danilo, los últimos 8 meses en los que gobernó Danilo Medina, ¿qué vimos? Bueno, bajaron las exportaciones, ciertamente, pero también bajaron las importaciones, sobre todo de petróleo. Más de 1.000 y pico de millones de dólares menos en petróleo, porque se consumió menos petróleo. ¿Qué pasa? Ante la incertidumbre que mencionaba Juan Pacheco que hay en la economía mundial, ante la incertidumbre de los agentes económicos, pues mucha gente se refugió sus ahorros en el oro, en la plata. Y bueno, y República Dominicana, pues con el oro, pues también ha tenido mayores ingresos. Se podrá hablar de la caída del turismo, pero también hay otros sectores que también han prosperado. Es decir, usted puede ver cómo el comercio ha prosperado, y las fuertes inversiones que nuestro gobierno hizo en el campo, fortaleciendo proyectos agropecuarios, pues ha rendido sus frutos. Es decir, la capacidad de resiliencia del campo dominicano, independientemente de los trastornos naturales que ocurren, ¿verdad? Como ahora con el tema de la tormenta Laura, que provocó que muchas casi 50.000 tareas de plátano se vieran afectadas, pues la República Dominicana, su economía, pues tiene esa capacidad de resistencia. Pero además, el pueblo dominicano durante estos 8 años logró importantes conquistas que, como tú dices, Ramón, y decía el propio Frank, tenemos que estar alertas no solo desde el Partido de la Liberación Dominicana, sino desde la sociedad. Esas conquistas que no podemos perder. ¿Por qué? Todo en la vida es una encrucijada. Cuando se presenta una situación, usted tiene una encrucijada. Usted o hace tal cosa o hace la otra. O sea, no es que solamente usted tenga una solución. Entonces, frente a las dificultades que se están presentando, ¿verdad? Ante la caída de los ingresos, ante la destrucción de empleos, ante el cierre y dificultades de financiamiento de pequeñitos y medianos negocios, ¿qué hace usted? O sea, eso es lo que está en debate. ¿Cuál entre varias soluciones usted está escogiendo? ¿Qué decimos nosotros? Que la mejor solución, que no hay una única solución, que no es verdad que haya una única solución que implique dolor, sacrificio del pueblo dominicano. Si usted se sitúa desde el lugar de los pequeñitos, medianos y negocios, desde las familias dominicanas, si usted se sitúa desde ellos y mira el problema, probablemente usted tenga una solución muy distinta de aquel que está en una posición acomodada, de alguien que no tiene problemas. Una cosa es la persona que tiene dificultad, cómo mira la solución del problema, y otra cosa es cómo una persona que no tiene problemas mira una eventual situación. ¿Qué decimos nosotros? La construcción de cualquier solución ante esta crisis sanitaria y esta crisis económica tiene que partir del amor al prójimo. Tiene que partir de que no necesariamente
hay que dañar y causar mayor dolor a la población. Es posible y debemos buscar soluciones que en lugar de agravar el dolor, pues aligeren el dolor y encuentren una vía de solución. Entonces es importante esto, porque el papel del Partido de la Liberación Dominicana es trabajar para construir soluciones que protejan esas conquistas, que protejan el empleo, que protejan la existencia de pequeños y medianos negocios. Entonces, de eso es que se trata, de que no desaparezca el 911, que no desaparezca la política de democratización del crédito, que no desaparezca Banca Solidaria, que no desaparezcan estos programas como lo fueron de las visitas sorpresas que se apoyaron a estos campesinos, asociaciones y cooperativas. ¿Me explico? Entonces, ahí es que está el debate. Que no nos vengan a decir que la única solución es ser indiferente o cargarle el peso de la crisis, el peso de la solución a los más débiles. ¿Por qué no? El más débil tiene menos capacidad de resistir y además tienen derecho a sobrevivir. Es decir, esto no puede ser, la solución no puede ser too big to fail, muy grande para caer, y too small to survive, muy pequeño para sobrevivir, como si dijésemos que el pequeño tiene derecho a sobrevivir. Entonces aquí tenemos derechos todos y todas, y son derechos ciudadanos consagrados en nuestra Constitución, y el gobierno tiene que ser fiel a la Constitución y fiel al amor y al esfuerzo que están haciendo esos pequeños empresarios de nuestro país y ciudadanos y ciudadanas. Bien, yo creo que tenemos suficiente por ahora y tenemos que dejar que sea nuestra querida Mabel Lemonnier, la que cierre este encuentro aquí en Ojalá Multimedia ahora, porque Ojalá Multimedia es el diario digital, Ojalá Multimedia es también Ojalá TV, en YouTube, Ojalá Multimedia es Ojalá Radio, y en redes sociales también estamos, así que acompáñenos siempre y dejemos que sea nuestra querida Mabel la que cierre este primer encuentro de Ojalá. Así que ahí les dejamos. En el PLD llegaron plazos y horas. Algunos dirán que salir del gobierno es uno de ellos y los comprendo, pero hoy quiero referirme a otros. A esos otros plazos que, como bien explicaban Roberto, Ramón y Frank hace unos minutos, determinarán el presente y el futuro del PLD en esta nueva realidad. Ha llegado la hora de mirarnos al espejo, de escucharnos los unos a los otros y de conversar con esa sociedad muy sabia que espera lo mejor de nosotros y mucho del PLD. Acudimos a este 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina con muchas esperanzas de volver a ser. Sí, de volver a ser. Pero más que nada tengo la certeza de que este Congreso representa una gran oportunidad para empezar a ser, como dijo Danilo Medina, la mejor versión de nosotros mismos. Les hablo como PLDista, porque este es el partido en el que crecí y el partido que empecé a querer y que aprendí a querer desde que era una niña, desde que iba con mi madre agarrada de manos a los círculos de estudios. Hablo también como madre, porque el PLD en el gobierno garantizó atención digna e integral a niños como Liam, mi hijo, por ejemplo, pero niños que tienen necesidades de alimentación, de atención, de educación y cuidados especiales, y resulta imposible no mirar con ojos de agradecimiento todas las políticas puestas en marcha para proteger a niños como el mío. Les hablo como mujer, porque conozco las historias de cientos de ellas del campo y de la ciudad que tiraron para adelante gracias a políticas como crédito solidario, como atención al campo, como salud, educación de calidad para sus hijos y los empleos que se crearon en estos últimos 8 años. Hablo como madre, como mujer y como PLDista, porque de mi partido, siento un gran orgullo. Ahora quiero invitarles a que pensemos juntos en las cosas que pasaron en los últimos años y que fueron alejando las miradas del gobierno, partido y sociedad sobre ciertos temas. Por ejemplo, mientras el gobierno del PLD garantizaba educación, alimentación y atención integral a más de 1.200.000 niños y niñas en todo el país, muchos PLDistas, y me incluyo, parecíamos no enterarnos del significado de esa conquista para cientos de miles de familias en todo el país. Y entonces, si nosotros mismos parecíamos indiferentes a ella, ¿cómo podíamos explicarla al electorado?
Mientras el mismo gobierno del PLD transformaba la administración pública en una transparente y rendición de cuentas permanente, los PLDistas dejamos pasar cada acusación y cada agravio que nos hicieron. Mientras el gobierno del PLD garantizaba más de 1000 servicios para que la gente ahorrara tiempo, dinero y hasta piques, nuestro partido se desconectó de las necesidades de la gente y hasta de su propia militancia. Dejamos de ser un partido de posiciones, tanto en temas locales, nacionales como internacionales, en temas como la defensa de derechos de nuestros ciudadanos, de las mujeres, de la gente que siembra para alimentarnos, como lo estamos viendo últimamente, de la educación pública y de otros tantos temas. Señores, y es que de repente parecía que el gobierno y su partido tenían orígenes totalmente diferentes, que habíamos abandonado nuestros ideales y que nuestra reconocida vocación de servicio se había perdido. Y eso nunca, pero nunca fue verdad. Y el plazo nos llegó, compañeros y compañeras. Y es hora de asumir responsabilidades y compromisos con honestidad y entusiasmo para juntos transformar esta casa que es nuestra casa. Es hora de aprendernos de memoria el librito de transformaciones que llevaron punto por punto a este país a convertirse en una nación más fuerte, desarrollada y democratizada. Y eso son logros del PLD. Ahora tendremos tiempo de prepararnos para servir mejor, como dijo Danilo. Y lo haremos con una base muy sólida, como lo es la mejor obra de gobierno de nuestra vida democrática. Obra de los PLDistas y las PLDistas estos últimos años. Es hora de colarnos un cafecito, de sentarnos y mirarnos a los ojos, de reconocer las capacidades de cada quien para garantizarles un espacio de participación. Es hora de volver a hacer eso, por lo que la sociedad dominicana nos veía como lo que somos. El partido de las grandes transformaciones, que garantiza la estabilidad, el desarrollo y el único que mira a los que menos pueden. Es tiempo de defender lo que somos, pero también de defender las conquistas de nuestro pueblo. Conquistas que se lograron con el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. Nos volveremos a encontrar muy pronto, se los prometo. Mientras tanto, no dejen de visitar nuestra página, la colocaremos aquí debajo, y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pronto nos volveremos a ver.